Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en esta ocasión vamos a revisar la temática sobre dinámica y estructura de la población o dinámica y estructura poblacional. Para eso vamos a revisar algunos elementos básicos, ¿no es cierto?, de demografía, que es, ¿no es cierto?, el área de la geografía que estudia los movimientos y los cambios poblacionales, pero lo vamos a estudiar más que como teoría, ¿no es cierto? No nos interesa tanto saber, ¿no es cierto?, cómo es la demografía, sino las dinámicas demográficas mundiales en la actualidad y las problemáticas que se dan respecto a la estructura de la población en el mundo, ¿ya? Eso. Empecemos entonces revisando en primera instancia, ¿no es cierto?, un barrido general de la estructura de la población mundial actualmente. Aquí vamos a usar varios gráficos, ¿ya? En el sentido de graficar la cantidad de población, las estimaciones, el crecimiento de la población a nivel mundial, ¿ya? El panorama general, año 2022, ¿no es cierto? La población mundial supera los 7.000 millones de habitantes. ¿Ya? Lo supera y lo supera con creces, se está acercando a 8.000 habitantes, 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Ya? Pese a eso, la población aumenta, ¿no es cierto? Pero existe un decrecimiento en el ritmo de crecimiento de esa población desde los años 60 en adelante, ¿ya? Porque fíjense, la población, la cantidad de población en el mundo eh, tuvo un crecimiento desbordante, ¿no es cierto? Desde 1750 en adelante. Esto tiene que ver con la revolución industrial y el desarrollo de distintas tecnologías, ¿no es cierto?, de fabricación de productos y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por eso este cambio que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, con la mecanización de los sistemas productivos, que es la revolución industrial, por eso le llamamos revolución. Por eso tiene el apelativo de revolución, porque generó un cambio drástico y con consecuencias profundas en la humanidad. Fíjense que la cantidad de gente que vivía en el mundo era relativamente estable, con altos y bajos, desde antes de Cristo. La verdad es que la estructura de la población había cambiado mucho. No existían más de 1.500 millones de personas en el mundo, más o menos, ¿ya? Y seguías viniendo así, fíjense, 1750 esa línea viene de abajo, ¿no es cierto? Y viene subiendo, pero es relativamente estable. Y es en el siglo XIX cuando se dan las condiciones para que esto reviente, ¿ya? Y se multiplique rápidamente, ¿ya? La población se duplica y triplica rápidamente en el transcurso de 100, 150 años. Fíjense, ya hacia 1950, la población mundial, ¿no es cierto?, es aproximadamente de 3.000, más de 3.500 millones de habitantes, en circunstancias que antes era 1.500. Se multiplicó la población. ¿En cuánto tiempo? En 150, en 200 años. Rápidamente, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que en tan poco tiempo la población total del mundo se multiplicara. Y fíjense, ahí, ¿no es cierto?, hay el crecimiento en países desarrollados, pero son los países en desarrollo los que aportan mayor crecimiento de esa población, los países en vías de desarrollo, ¿ya? Fíjense que entre 1950 hasta los 2000, los países desarrollados también crece su población y bastante, pero de ahí se empieza a mantener estable y empieza a decrecer. Versus los países en desarrollo que se pegan un salto enorme desde la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 en adelante. El mayor crecimiento está en los países en desarrollo. El país con más población en el mundo es China, un país en vías de desarrollo, hasta hace poco, ¿no es cierto?, que tiene más de 2.000 millones de habitantes. Un solo país, ¿ya? Por lo tanto, el crecimiento está ahí. La India también tiene un gran crecimiento, se acerca a 1.000 millones de habitantes la India, ¿ya? Y también es un país en desarrollo. Eso. Y si se dan cuenta, ya hay una especie de meseta arriba en el gráfico desde el año 2000 en adelante, y se estima hasta el 2150 que esa meseta se va a mantener, fíjense. Eso significa que la población total del mundo se va a mantener relativamente estable, va a dejar de crecer, o al menos va a dejar de crecer al ritmo que venía creciendo, ¿no es cierto? Y los países desarrollados van a seguir con su tendencia a la baja. Eh,
El actual crecimiento es de 82 millones de personas al año. Se suman 82 millones de personas a la población mundial año tras año, más o menos. De los cuales el 54% viene de Asia, de los países en vía de desarrollo asiáticos, como Vietnam, como la India, como China, ¿ya? Y un 33% viene de África, otro continente donde hay mucha natalidad y crece mucho la población. Hacia el año 2050 se estima que el 80% de ese aumento vendrá de África y solo un 12% en Asia, porque Asia ya va a haber entrado en fase de mayor desarrollo económico y junto con eso tienden a disminuir las tasas de natalidad. Europa vivió esto hace mucho antes, vivió este boom de crecimiento poblacional en el siglo XIX y ya con un mayor estado de bienestar y desarrollo socioeconómico en el siglo XX, en 1900, el crecimiento empezó a disminuir, porque la gente entonces empieza a disminuir la cantidad de hijos que tiene. ¿Ya? Las mujeres toman otro rol, hacen otras cosas, y por lo tanto ya no se tiene la misma cantidad de hijos que antes, o no se tienen hijos de partida. Cuando Asia empiece y entre en esa etapa de desarrollo, también va a haber limitado su crecimiento. Y ahí, fíjense, se estima que hacia 2050 el crecimiento demográfico mundial va a ser sobre todo en África, que va a estar recién viviendo un crecimiento económico importante, que le va a permitir, ¿no es cierto?, pegar un salto poblacional. Porque actualmente es un continente pobre, ¿no es cierto?, con malas condiciones de higiene y de salud que no permiten mayor crecimiento demográfico, un crecimiento demográfico fuerte. De todas formas, un 33% del crecimiento actual viene de África. Eso. En cambio, en América Latina, en la América anglosajona, en Norteamérica, ¿no es cierto?, la América que habla inglés, y en Europa Occidental vamos a profundizar procesos de estancamiento y de menor crecimiento de la población. Y a eso se suma también Oceanía, los países ya más desarrollados. Actualmente, ¿no es cierto?, América Latina es una de las pocas zonas que sigue creciendo, pero América Latina ha estancado su crecimiento hace rato. ¿Ya? Hace rato que tiene un crecimiento poblacional bastante estancado. Los países más pobres de América Latina siguen teniendo estructuras de crecimiento altas en cantidad de población. La demografía nos enseña que es absolutamente proporcional. Un país más rico, con mayor desarrollo económico, es un país que crece menos en cuanto a su población. Se empieza a estancar su crecimiento poblacional. En cambio, un país en vías de desarrollo, un país pobre que está recién empezando a crecer económicamente, es un país que se multiplica. Es un país donde la población crece y bastante. ¿Ya? Eso. Esa es más o menos la estructura de la población a nivel mundial. Estudiamos un poquito más en profundidad nuestra región, América Latina. Representa el 8,7% de la población del mundo. No alcanzamos ni siquiera a ser el 10% de la población mundial, ya no es tanto. La mayoría de la población en América Latina se concentra en las ciudades y en las localidades de la costa atlántica. Las ciudades más grandes están en la costa atlántica, ¿ya? Ciudad de México, costa atlántica. Sao Paulo, costa atlántica. Río de Janeiro, costa atlántica. Buenos Aires, costa atlántica. Las principales ciudades que están en la costa pacífica no son tan grandes, ¿ya? No concentran tanta población, ¿ya? Y ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Santiago de Chile, costa atlántica. Lima, costa atlántica. Las capitales, Colombia, perdón, costa atlántica, costa pacífica, ¿ya? Costa pacífica. Y las ciudades que están en América Latina, en la costa pacífica, como Santiago de Chile, como Lima, como Bogotá, como Medellín, no concentran tanta población, ¿ya? Ustedes saben que las ciudades más grandes de Latinoamérica son Ciudad de México, son Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires, ¿ya? Y la población está concentrada ahí y son ciudades que dan a la costa atlántica, al océano Atlántico, ¿ya? No al océano Pacífico. Hace rato, desde mediados del siglo XX, que América Latina vive una disminución sostenida de la fecundidad y la natalidad.
Antes, como buen continente pobre, la población se multiplicaba y mucho, pero una vez que empezó a tener mejores condiciones de salud y de vida, en la América Latina el crecimiento poblacional empezó a disminuir, la natalidad empezó a disminuir y la fecundidad también. Las mujeres empezaron a tener menos hijos, ¿ya? Se estima que hacia el año 2050, ¿no es cierto?, América Latina tendrá 808 millones de habitantes. Actualmente son 650 millones de habitantes. El año 2000, como aparece marcado ahí, eran 513. ¿Se dan cuenta? De 1950 al año 2000, en 50 años, pasó América Latina de tener 166 millones de habitantes a tener 513. Esto es más que el triple, ¿no es cierto? Entonces, sí, es más que el triple. Se triplicó, más que se triplicó la población de América Latina y el Caribe en 50 años. Un crecimiento sumamente explosivo, pero desde ahí en adelante ese crecimiento se ha ido estancando. Se dan cuenta que desde 2000 y la estimación al 2050 solo va a haber crecido menos de 300 millones, cuando antes en 50 años creció prácticamente 350 millones en 50 años. En otros 50 años va a crecer otro poquito, pero se dan cuenta que la curva empieza a ser tan pronunciada, porque del 50 al 2000 es bastante pronunciada y después empieza de a poco a estabilizarse. Y ya del año 2050 en adelante se estima se va a estabilizar aún más. En ese sentido, la estructura de la población en América Latina va a reducir su crecimiento y va a sufrir cambios en la estructura etaria, con un paulatino envejecimiento de la población. Y esto también la demografía nos enseña que es propio de países que empiezan a tener mejores condiciones económicas. Un país cuando empieza a ser desarrollado y a tener mejores condiciones sociales, económicas, de salud, empieza a envejecer. Y la pirámide de población cambia. Cada vez menos niños en la base, más personas en la parte media, más personas adultas y como crece la esperanza de vida por las mejores condiciones sanitarias, más personas llegan a viejas. Y por lo tanto, cada vez la población vieja empieza a tener más relevancia en la estructura poblacional de los países. Actualmente se estima que en Chile el 25% de la población es adulta mayor. Un cuarto de la población es adulta mayor, casi. Por lo tanto, Chile vive un proceso de envejecimiento de su población bastante grande. Y eso es lo que se espera de los países, el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque a todo esto Chile, Argentina, Uruguay son uno de los países que más desarrollo social, económico y humano ha tenido en las últimas décadas. Hay otros países, ¿no es cierto?, en América Latina que tienen un índice de desarrollo humano bastante bajo. América Latina convive, ¿no es cierto?, con esas dos caras, con muchos problemas, pero con algunos países que se han pegado el salto a nivel de desarrollo humano y otros tantos que han estado estancados y que tienen bajos índices de desarrollo humano. Nosotros vimos en otra videoclase que el índice de desarrollo humano es un indicador que mide el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONU en última instancia, y que es un indicador integral que mide hartas cosas, no solo desarrollo económico, sino también esperanza de vida de la población, cuántos años va a vivir la población, la calidad de vida de esa población, el acceso a servicios de salud, de educación, etcétera, y también, por supuesto, el ingreso per cápita. Considerando todos esos factores, entrega un indicador. Y en ese indicador, en Latinoamérica tenemos países con alto desarrollo humano, como Argentina, como Chile, como Uruguay. Y países con desarrollo humano más bajo, como el resto de América Latina. Y ahí encontramos algunos con desarrollo humano bastante bajo, como Haití, que es el país con menor desarrollo según el indicador de desarrollo humano de la ONU el año 2021. Y viene siéndolo hace bastante rato ya. Encontramos varios países centroamericanos también con bajísimos índices de desarrollo humano, ¿ya? Que quiere decir que son países bastante pobres, con baja esperanza de vida, ¿ya? Con poco envejecimiento de la población porque la gente muere a temprana edad y con mala calidad, con mal acceso a agua potable, a servicios de salud, a servicios de educación, etc.
Y esas son las características que les muestro ahí en pantalla. Países con alto desarrollo humano tienen altas esperanzas de vida, tienen poblaciones que se están envejeciendo, buena calidad de vida, bajas tasas de natalidad, nacen cada vez menos niños, bajas tasas de fecundidad, entonces las mujeres tienen menos hijos, bajas tasas de mortalidad, ya por eso la esperanza de vida crece, porque las personas mueren cada vez más viejas, y sistemas de salud con más avances. Y ahí encontramos a Argentina y a Chile. Y al otro lado, con países con índice de desarrollo humano bajo, se caracterizan por baja esperanza de vida, por elevadas tasas de natalidad y mortalidad, nacen muchas personas, pero también mueren muchas personas, predominio de población joven, ¿ya? La mayoría de la población es joven, pocos son viejos, ¿ya? Y muchos son jóvenes, baja calidad de vida, precariedad de los servicios básicos, altos problemas a nivel social como la pobreza y altas tasas de emigración, porque la gente trata de escapar porque no tiene mayores perspectivas de futuro en esos países. ¿Ya? Lo sabemos nosotros en Chile porque hemos recibido una alta migración haitiana, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y Haití es precisamente el país con menor desarrollo humano en Latinoamérica. Eso sobre los niveles de desarrollo. Avancemos y revisemos los problemas asociados a la dinámica de la población. Estos son problemas ya mundiales, no solo de América Latina, dinámicas que se dan a nivel poblacional en el mundo. Primer problema, ¿ya? Es raro decirle problemas, son realidades, ¿no es cierto?, que hay que ir enfrentando. Por ejemplo, la dinámica de transición demográfica o de explosión de la población. La transición, ¿no es cierto?, que vive en algunos países a nivel de estructura etaria de su población. Tiene que ver con el envejecimiento de la población, con la disminución de la natalidad en algunos rangos, ¿no es cierto?, en algunos países, ¿ya? Se estima y la demografía estima que todos los países pasan por una transición, pasan de una explosión demográfica grande y a medida que avanzan sus niveles de desarrollo, transitan hacia una estructura distinta de mayor envejecimiento poblacional. Ahí yo les puse la definición de transición y explosión. Explosión demográfica es cuando hay elevadas tasas de natalidad, nacen muchas personas, también mueren muchas personas y hay predominio de grupos jóvenes. Transición demográfica, en cambio, es cuando esa estructura empieza a cambiar, empiezan a predominar los grupos de adultos, aumenta la esperanza de vida y por lo tanto aumenta el envejecimiento de esa población y disminuye la natalidad de personas. Entonces hay menos población de niños y adolescentes, población joven. Y esa transición, ¿no es cierto?, la viven todos los países tarde o temprano. Lo vivenciaron primero los países europeos. Hace rato que lo pasaron esa transición demográfica. Lo estamos pasando países latinoamericanos, ahora, como Chile. Lo van a vivenciar luego países africanos y países asiáticos también. ¿Ya? Eso. Otro fenómeno es el de las migraciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque países que se desarrollan antes que otros son polos de atracción de migración de países menos desarrollados, económica y socialmente. ¿Ya? Lo estamos viviendo en Chile, nosotros estamos en esa transición demográfica, nuestra población se está envejeciendo y nosotros como país más desarrollado en América Latina, somos un polo de atracción de migraciones. ¿Ya? Y ahí se da una problemática que tiene que ver con que muchos países endurecen sus políticas migratorias, ¿ya? Para mantener controlada la población que llega a sus países, y es normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto genera problemas en la estructura interna. Hay un aumento de la población artificial dentro de la población de ese país y se genera una mayor demanda sobre el mercado del trabajo, porque esas personas llegan generalmente buscando empleo. Eso, las migraciones, otro problema asociado a la dinámica actual de la población. Y un tercer y grave y gran problema, ¿no es cierto?, es el del envejecimiento. Más que grave, gran problema, porque como todos los países van a pasar por esta transición demográfica, todos van a vivir experiencias de mayor envejecimiento y eso genera tensión dentro de la estructura presupuestaria del Estado. ¿Por qué? Porque esa población más vieja hay que mantenerla, hay que pagarle pensiones, hay que darle coberturas de salud. Y eso significa desembolso de dinero. ¿Ya? A medida que aumenta la población adulta mayor en un país, eso provoca mayor demanda
sobre los servicios de salud y sobre los servicios de previsión social, ¿ya? Y también aumenta la oferta de trabajo en el sentido de que disminuye la fuerza laboral. Más personas pensionadas que ya no trabajan y más plazas de trabajo que hay que cubrir con alguien, y si hay menos población joven, entonces hay mayor demanda de mano de obra para trabajo, ¿ya? Europa ya pasó por esto y cubrió y sigue cubriendo hasta el día de hoy esa escasez de mano de obra con población migrante, con extranjeros, con población que viene de África, de Asia y de países que sí tienen mayor crecimiento demográfico, ¿ya? Eso, y eso ya se está empezando a vivir en países como Chile, como Uruguay, y se va a seguir viviendo, ¿no es cierto?, en países latinoamericanos y luego en otros países. Esa transición viene. Y por lo tanto hay un proceso de crecimiento de la población adulta mayor en todo el mundo. Esos son, diría yo, las tres principales dinámicas y de problemas asociados a la dinámica y estructura de la población hoy en día en el mundo. Por último, yo les puse ahí un mapita que habla sobre la diversidad cultural mundial. Es interesante, ¿no es cierto?, analizar esto en la dinámica de población, en el entendido, ¿no es cierto?, de que el mundo actualmente vive procesos de interrelación e interdependencia a propósito de la globalización, que nosotros estudiamos en detalle en otra clase, pero que tiene e impacta en la estructura poblacional. Yo les decía recién, Europa vive hace rato ese proceso de transición demográfica. Proceso en el cual su población ha envejecido y tiene escasez de mano de obra. ¿Y cómo lo ha completado, no es cierto? ¿Cómo ha solucionado eso? Con población migrante de países que que están viviendo etapas de explosión demográfica, no de transición. Entonces esa población ha llegado ahí a ocupar puestos de trabajo que los europeos no llenaban. Y generalmente trabajos, ¿no es cierto?, más técnicos o trabajos, oficios, aseo, ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Eh, y eso habla, ¿no es cierto?, de lo interconectado que está el mundo, y por lo tanto es interesante analizar, ¿no es cierto?, la diversidad cultural. Nosotros nos ha pegado, sobre todo a las generaciones más mayores, ¿no es cierto?, la transición demográfica que está viviendo Chile, porque a propósito de eso ha llegado población migrante a Chile. Chile era un país bastante lejano, es un país bastante lejano geográficamente, y por mucho tiempo muy poca población migrante llegaba a Chile, y si llegó alguna población migrante era europea. Pero migración latinoamericana, haitianos, venezolanos, peruanos en los años 90, muchos, colombianos, era raro, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos entrado de golpe, ¿no es cierto?, a un choque cultural. Si bien son personas que hablan español, salvo los haitianos, ahí ya la barrera idiomática es terrible, ¿no es cierto? Con los otros hablamos español, compartimos, ¿no es cierto?, un mismo idioma, pero hemos tenido un choque cultural porque son culturas distintas. Y es importante tener en cuenta porque a medida que un país se hace cada vez más desarrollado, más probable es que tenga intercambio cultural con otros países y que llegue migración a su país. Y aquí hay un mapa, ¿no es cierto?, de las lenguas que se hablan en el mundo. Y como última reflexión, terminando esta sesión, fíjense que en América Latina el color predominante es el azul, y el azul habla de lenguas que son las lenguas romance. Las lenguas romance en lenguaje usted tendrá que aprender que las lenguas romance son aquellas que provienen del latín, y son fundamentalmente cuatro: el español, el italiano, el francés y el portugués. Y esas son las lenguas dominantes en nuestro continente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? ¿Por qué América está con rojo o azul prácticamente? Rojo son las lenguas germánicas, las lenguas que tienen origen en el germano, las lenguas anglosajonas. Y el inglés es una lengua que deriva de las lenguas sajonas germánicas, ¿ya? Y en Norteamérica se habla fundamentalmente inglés. Y hay una zona por ahí en azul, porque recuerden que en Canadá también se habla francés, y el francés es una lengua romance. Y de ahí, desde México hacia el sur, todo está pintado azul, y de gris, que son las lenguas, ¿no es cierto?, que se hablan en la zona amazónica, las lenguas indígenas. Y de hecho, justo en la zona donde pasa el río Amazonas. Todo lo demás es azul, porque fuimos conquistados por países europeos que hablaban esos idiomas.
Y acá, ¿no es cierto? No sé, Estados Unidos, Norteamérica, ¿no es cierto? Por Gran Bretaña, inglés, lengua de origen anglosajón germánico, rojo en el mapa. Y el resto, azul, lenguas romance, español fundamentalmente. ¿Ya? Fíjense que Europa Occidental está también pintada de azul, porque ahí está el español, el francés y el italiano. ¿Ya? Lo que está rojo ahí es Inglaterra y Alemania, porque son las lenguas de origen anglosajón. ¿Ya? Y fíjense que el rojo está presente en varios lugares del mundo. ¿Se dan cuenta? En Sudáfrica, por ejemplo, en el sur de África, fue colonia de Gran Bretaña. Por lo tanto, se habla inglés en buena parte de ese lugar. En Oceanía tenemos una buena porción de rojo, ¿no es cierto? Nueva Zelanda y Australia fueron colonias de Gran Bretaña. Eso, las lenguas tienen su origen, ¿no es cierto? Interesante analizarlo en el entendido de que la diversidad cultural del mundo está cada vez más presente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, debido a la interconexión del mundo, a la globalización y sobre todo al desarrollo económico que viven países como el nuestro, ¿no es cierto? Y que nos expone a corrientes migratorias ya mucho más fuertes. Eso, chiquillos, con esta sesión. Con eso damos por terminada la clase. Espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿no es cierto? Y hayan quedado más o menos claras las dinámicas de la población mundial en la actualidad. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en una siguiente videoclase. Chao, chao.